¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Enfoco 11 de octubre, donde tendremos un programa especial para desmenuzar todas las aristas del conflicto que tiene las miradas en Medio Oriente. Ya se cumplen 5 días de la guerra que Israel está librando contra el grupo islamista palestino Hamás tras la incursión que miles de milicianos de esa organización perpetró en el sur de Israel mientras lanzaba cientos de cohetes y también retenía a civiles y mataba a civiles en el sur de Israel. La respuesta de las fuerzas de defensa israelíes ha sido aplastante sobre la Franja de Gaza y la misma ONU está denunciando un castigo colectivo sobre este territorio palestino. Vamos a hablar de las causas de esta escalada sin precedentes, pero también de lo que podría venir en las próximas semanas con Ignacio Rulansky, coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires. Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Mira, todos conocemos la brutalidad de los ataques que ocurrieron el sábado, que fueron perpetrados por Hamás, y en este programa pretendemos dar la mayor cantidad de elementos que le permitan a esta audiencia entender lo que está pasando. Por eso te pregunto, para comenzar, ¿qué es Hamás y qué buscaba a través de estos ataques? Bien, Hamás es uno de tantos grupos que pretenden representar políticamente a los palestinos. Es un grupo que tiene un brazo armado, el que, como bien comentabas recién, perpetró este ataque terrorista el fin de semana, ataque que se proyecta más o menos hasta hoy, porque todavía no se tiene certeza de si siguen permaneciendo dentro de Israel algunos de estos militantes que se infiltraron cruzando una frontera que hasta entonces no había sido violada. Hamás, entonces, es uno de los partidos, de los grupos que aspiran a representar políticamente a los palestinos. Lo han hecho en elecciones legislativas en la década de 2000, elecciones donde, si bien resultaron triunfantes sobre otras fuerzas como Fatah, que es la que preside la Autoridad Nacional Palestina, esos resultados fueron repudiados. Hubo acusación de fraude. Fatah no quiso reconocerlos, los palestinos entraron en una especie de guerra civil. Desde entonces se encuentran más desunidos que nunca. En la Franja de Gaza, Hamás es la fuerza predominante. Hay otras, como Yihad Islámica y algunas menores, con las que tiene alguna relación de cooperación y también de rivalidad, de manera tal que, para hacerlo bien sencillo, Hamás es un partido nacionalista religioso cuya carta fundacional establece la perspectiva de creación de un Estado único en la región de Palestina, a la manera de un califato, de un Estado teocrático religioso, lo que va en contra de aquello que ha suscrito la OLP en los años 90, en los acuerdos de Oslo, cuando se reconoció el proyecto de creación de un Estado palestino vis a vis un Estado israelí que existe desde el 48, pero con fronteras potencialmente diferentes a las de ese momento y, por supuesto, a las que observamos en la actualidad. Entonces, Hamás tiene una agenda que es completamente diferente, apuesta a la lucha armada para representar la demanda de autodeterminación nacional de los palestinos, pero de manera diferente a los compromisos que los palestinos nucleados en la OLP, en Fatah, en otras agrupaciones, pero los que han acordado con organismos internacionales, que han buscado el reconocimiento de organismos internacionales y de otros estados, que han refrendado. Son otros valores, son otros principios y otros mecanismos que entienden para lograr ese objetivo. Y también habría que decir, entonces, un objetivo completamente distinto. Ignacio, en vez de una solución de dos estados, un estado único y religioso. Sí. Ignacio, tú lo mencionabas, Hamás no busca la solución de dos estados, sino que un estado irreligioso. Por lo tanto, es muy importante recalcar que Hamás no es Palestina, no son los palestinos. No, claro, son tan solo un grupo, es un grupo que cuenta con cierto apoyo, pero también uno que se sostiene a partir de la persecución y de
de la amenaza frente a una población que, como sabemos, es una población muy castigada, muy sufrida, largamente sufrida, y que también, y sobre la cual también, digamos, pesa el yugo de Hamás. Entonces, por supuesto, es solamente una expresión entre tantas. No necesariamente la mayoritaria, aunque cuente con cierto apoyo a destacar. Ignacio, te quería preguntar por la fuerza que ha ido tomando Hamás, porque este es un conflicto, el conflicto palestino-israelí, que tiene más de 75 años. ¿Cómo se entiende que hayan ido tomando tanto poder, casi intentando la representación total del pueblo palestino, que si bien no es así, pero claro, es lo que ellos buscan también? ¿Cómo es que ha logrado este nivel de organización, quizá de respaldo y también de ayuda internacional? ¿Hay una autocrítica también desde los liderazgos palestinos? Sin dudas. Lo que ocurre es que la Autoridad Nacional Palestina no ha conseguido, como sabemos, primero el objetivo primordial de ese Estado soberano propio, y esto, digamos, ya conforme pasan las décadas, va generando situaciones no de frustración, sino de un enorme abandono que siente la población palestina, que a la vez observa y vive en carne propia, por ejemplo en Cisjordania o en Jerusalén Este, el despliegue de toda una serie de tecnologías de gobierno, de dispositivos de control, de seguridad, y la presencia de los colonos, una población que le es hostil, que a la vez también va cercenando la continuidad territorial de Cisjordania y que vuelve inviable, por ejemplo, la economía de Cisjordania. Entonces, frente a toda esa cuestión, los palestinos miran a la Autoridad Nacional Palestina y entienden que hay muchísimas promesas rotas y cuentas pendientes que nunca terminan de poder abordarse, por lo menos de manera eficaz, o por lo menos de una manera que consideren digna, porque las condiciones de vida en el territorio son cada vez peores. Entonces, frente a esa inmensa frustración, enojo y agotamiento, es que opciones como Hamás y Yihad Islámica capitalizan los sentimientos de angustia, de enojo, y a la vez terminan representando, por lo menos intentando representar, una épica de la resistencia a partir de la lucha armada, que, como comentaba anteriormente, es una táctica, una manera de expresar esto que es completamente distinta a la de la negociación, a la de el diálogo, a la de la burocracia de los organismos internacionales, que es un camino mucho más largo, mucho más tedioso, pero en el cual los palestinos han ido consiguiendo victorias importantes en favor de su causa y por un camino de paz, un camino digamos, que apunta a la institucionalidad y no a uno que promueve la guerra. Pero ese camino, en lo concreto, en la vida cotidiana, no les resuelve nada a los palestinos. Entonces la ayuda que reciben en muchos casos es capturada, capitalizada por Hamás. Se ven, por ejemplo, algunas imágenes de los últimos días donde algunas de las personas secuestradas en la Franja de Gaza estaban tiradas sobre bolsones de elementos que provenían, por ejemplo, de Japón o de otros países, que son bolsones de materiales de construcción o de comida, de lo que fuera, para alivianar las condiciones de vida de la población gazí, y sin embargo esos materiales terminan usándose muchas veces para la guerra, para intercambio de fuego con Israel, o como para cometer este tipo de atrocidades como la del fin de semana. Sí, la técnica por la que ha optado el Estado de Israel para precisamente tratar de contener esas amenazas las conocemos. Ha sido una extensa y larga valla de seguridad, un muro, un control férreo sobre la Franja de Gaza, un bloqueo que parece no haber dado resultado en términos de seguridad. ¿Cuál es la postura hoy día del gobierno israelí tras estos ataques? ¿Cómo está reaccionando, considerando que además el gobierno israelí actual
es el más extremo en cuanto a su postura con respecto a los palestinos que haya tenido el Estado de Israel en toda su historia. Bueno, precisamente hace un rato se terminó de anunciar, habrá que chequear un poco ahora las actualizaciones en las noticias, pero por lo menos hasta antes de sumarme a este programa, los titulares decían que se concretó lo anunciado, que es un gobierno de unidad nacional en Israel, que tendrá alguna característica más técnica que política para poder abordar la situación. Un gobierno en el cual participará Benny Gantz, que fue jefe del Estado Mayor de Netanyahu años atrás, luego rival político en la lista azul y blanco, y que ahora compondría parte importante de este gobierno de unidad nacional para hacer frente a una situación de una sensibilidad extrema, porque los operativos de rescate a realizar ahora, además de los enfrentamientos concretos o de la destrucción de arsenales de Hamas y Yihad Islámica en Gaza, requieren una destreza absoluta. Entonces, lo que observaremos seguramente será una especie de alineamiento de las fuerzas políticas en torno a ese objetivo. Recuperar a los rehenes y, bueno, como se anunció también estos días, y esto en parte cambia bastante la postura de las autoridades militares israelíes y políticas israelíes de los últimos 20 años, ya no neutralizar a Hamas, sino que se habla de eliminarlo directamente. Como última pregunta, porque se nos va el tiempo, ¿crees tú que este conflicto tiene una solución a corto o mediano plazo? ¿Qué debiera pasar para encontrar un punto que es tan anhelado, ¿cierto?, de la coexistencia en la zona? La solución a este conflicto se encuentra en las iniciativas de los padres, de madres, de familiares, de personas secuestradas, afectadas, asesinadas del lado israelí y palestino, que trabajan juntas, que se solidarizan entre sí, que se mueven con muchísimos esfuerzos y angustias que comparten para tratar de salir de esta situación humanamente. Por supuesto, como sabemos, este tipo de movimientos, de agrupaciones, de ONGs son expresiones minoritarias, pero no por eso indispensables. Entonces, el camino está por ahí, no está en la burocracia excesiva y la corrupción de Fatah, no está en la derechización extrema y la expansión de asentamientos por parte del gobierno israelí, no está en el terrorismo que ejerce Hamas. En algún momento israelíes y palestinos tendrán que darle el lugar adecuado a voluntades de diálogo, de reconciliación y reparo que sí existen, y en ese momento tendremos oportunidad, tan solo decir una ventana de oportunidad para concebir otra cosa, otro arreglo político para ambas poblaciones y para las otras minorías que viven también en la región. Hasta entonces, a corto plazo, por supuesto, y lamentablemente sabemos que cualquier otra propuesta sería una quimera. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Vamos a estar en contacto permanente mientras este conflicto siga su curso. Muchas gracias y buen día. Por favor, gracias a ustedes. Buen día.